Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta en Joca's Kitchen. Bueno, mi gente, hoy vamos a hacer un tremendo locrio dominicano de cerdo. Para los que no saben lo que es eso, es una carne bien sazonada que se mezcla al final con arroz. Yo esta vez elegí la carne de cerdo, pero del lado de lo que es la panceta, porque lo más importante de este locrio es ese saborcito, esa grasita que suelta. Uf, delicioso. Y es que para nosotros en Dominicana, si uno no come arroz al almuerzo o a la cena, dice, ay, yo no comí. Le va a gustar mucho a la familia por ese sabor que tiene. Acompáñeme hasta el final. Le va a encantar. Bueno, vamos a comenzar sazonando bien nuestra carne. Yo tengo aquí 900 gramos de carne de cerdo con su piel. Y tengo una naranja agria que le voy a agregar. Seguimos con sal al gusto. Yo le voy a poner una cucharadita. También le voy a poner una cucharadita de pimienta. Tengo aquí ajo en pasta. Si no lo consiguen en pasta, usted simplemente puede triturar bien sus dientes de ajo, 4. Tengo 30 gramos de apio, bien picadito. Tengo 60 gramos de cebolla roja, igual bien picadita. 60 gramos de ají morrón o ají caribeño. Y por último tengo aquí cilantro fresco, unos 30 gramos. Yo voy a incorporar bien ahora. De eso se trata cuando le digo que tiene que estar bien sazonada la carne. Imagínense al otro día cómo va a estar. Listo, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a cubrir bien y lo vamos a llevar al refrigerador. Y lo mejor de todo es que puede ser mínimo, como les dije, 5 horas o hasta el otro día. Listo, vamos a guardar. Muy bien. Desde el día anterior, wow. Miren los colores, está bien sazonadita y ya está lista para que la preparemos. Perfecto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar agregando 3 cucharadas de aceite de oliva y una cucharadita de azúcar. Eso nos va a ayudar. Siempre lo utilizamos para darle un poquito de color extra a la carne. Ustedes van a ver que el azúcar va a ir quemando. Tiene que llegar a un punto específico. Yo la voy a mover para que se mueva parejo. ¿Ven cómo está bien doradita? Ya tiene un colorcito marrón. Lo queremos un colorcito bien oscuro, pero que no se queme tanto para que amargue la carne. Miren. Perfecto. Y ahí ya está lista para que agreguemos nuestra carne. Automáticamente el azúcar le ayuda y cambia de color de una vez. Vamos a dejarlo ahí, que dore todo igual. Es el sonido más hermoso. Vamos a ver cómo va agarrando ese sabor, ese colorcito. Miren qué bonito va. Vamos a dejar que todo sea parejo. Cada 102 minutos la estoy moviendo. Muy bien. Mire el color. Sin agregarle siquiera todavía salsa. Se va cociendo en su jugo y su grasita. Cuando ya veo que se está pegando un poquito de los lados, solamente le agrego 1 o 2 cucharaditas de agua. Porque quiero que siga dorándose. Entonces lo muevo. Vamos con el proceso de aproximadamente unos 4 o 5 minutos más. Muy bien. Vamos a agregar ahora la pasta de tomate. Yo tengo aquí 1,5 cucharadas de pasta de tomate que voy igual a seguir dorando con mi carne. Voy a dar un minutito más ahí que dore, que se queme un poco esa pasta. Ahora vamos a agregar 4 tazas y media de agua que ya tenía calentando. Vamos a agregar unas 10 aceitunas
Y por último vamos a agregar, esto es sazonador en polvo que tiene orégano y extra de verduras, que también usted lo puede conseguir como cubitos sazonador en el mercado de vegetales. Vamos a incorporar bien todo. Y lo mejor de todo es que ahora toda esa salsita de la carne que se quedó pegada en nuestra cacerola, cardero, ya se adhiere. Vamos a dejar a hervir. Tapamos. Muy bien. Ya comenzó a hervir. En este proceso lo que hago es que lo pruebo para ver si le hace falta un poquito de sal. No, está perfecto para mí. Voy a agregar 3 tazas de arroz que ya había lavado, había escurrido, como vemos. Ahora le vamos a bajar el fuego a medio y cubrimos. Bueno, a los 3 minutos vengo y lo checo para ver cómo va reduciendo el agua de nuestro arroz. A este le falta 1 minuto más, así a fuego medio, para que se seque toda el agua. Vamos a dejar otros 3 minutos más. Muy bien, ya se evaporó todo el agua de nuestro arroz. Lo que vamos a mover bien, mire cómo va nuestro locrio. Lo mejor de todo es que abajo, ese tipo de calderitos o de cacerola, que es de hierro, hace como una costra dura. Nosotros le decimos concón. Nosotros usamos esta técnica para que se cosa más rápido y mejor. Yo le voy a poner papel de aluminio para que no se haga ni un poquito de vapor. Lo voy a sellar bien y ahora lo voy a poner a fuego mínimo por 20 minutos. Bueno, ya tiene 20 minutos. Lo descubrimos y vemos que está listo nuestro locrio. Miren qué bonito, completamente cocido y en el fondo hizo su costra o concón. Lo voy a dejar sin el papel aluminio cubierto unos minutos en lo que hago una ensalada y emplatamos. Exquisito nos quedó. Y fue mejor aún porque yo lo dejé marinar la noche anterior. Siempre digo lo mínimo para este tipo de carne así bien sazonada, para este locro específicamente, mínimo 5 horas. Déjelo en su refrigerador y ustedes van a ver la diferencia. Locrio se basa en esa carne bien sazonada. Usted puede hacerlo también de pollo, de longaniza, que es ya una carne bien sazonadita, ¿verdad? Y de jamón, de chuleta. Ya anteriormente habíamos hecho uno antes. Y también normalmente lo acompañamos con esos platanitos maduros o plátano macho, como le dicen en algunos lugares. Y por supuesto la ensaladita verde. Recuerden, la receta completa va a estar en la descripción en el video abajo. Denle like si les gustó, compartan, suscríbanse. Nos vemos otra vez aquí en Joca's Kitchen.